Bueno, como ya habíamos comentado, el tema de hoy es conocer las diferencias de temperatura entre los rociadores que se encuentran en el mercado y entre los rociadores de los fabricantes. Hoy estamos en el Facebook Live número 166 ya, y hoy vamos a hacer referencia a NFPA 13 y FM Global por el momento. Ahora, como ya habíamos visto alguna vez en las características de los rociadores, la temperatura de un rociador es uno de los conceptos o parámetros críticos de un rociador. Existen varios rangos de temperatura, como aquí se puede ver en la tabla. Este rango de temperatura está definido en base a la temperatura máxima que se espera en la cubierta del edificio que se va a proteger. Si, por ejemplo, si tenemos una temperatura ambiente máxima de 100, podríamos clasificarlo como una clasificación ordinaria y va a tener un rango de operación desde 135 a 170. Y esto, como vimos en aquel Facebook Live de las características de un rociador, va a tener un color característico. El bulbo, ya sea el bulbo del rociador o el marco del rociador, va a tener alguna marca. Aquí podemos ver que va a ser de color naranja. Y aquí en la parte de la derecha vemos varios rociadores con los bulbos de diferente color. Esto quiere decir que cada uno tiene una temperatura de activación diferente. Ahora, aquí podemos ver las tablas que se muestran en FPA y en FM, que son realmente muy parecidas, te muestran la misma información, si no es que cambia más en la presentación de la tabla. Por ejemplo, podemos ver aquí en la tabla de la izquierda, que es de NFPA, te dice si tu máxima temperatura encubierta es de 100 grados Fahrenheit o de 138, de 38 grados centígrados, perdón, el rango de temperatura del rociador que se debe de elegir es entre 135 y 170. O esa es la temperatura a la que se va a activar. Tenemos una clasificación ordinaria y el código color es naranja o rojo para los rociadores de bulbo, y para los rociadores que tienen el link metálico va a ser pues sin pintar o negro. Y aquí en la tabla de FM te dice la misma información. Si tienes una temperatura máxima esperada en cubierta de 100, vas a tener una temperatura o un rango de temperatura de activación con un rango mínimo de 135. A lo mejor aquí puede tener un poquito de confusión porque te dice nada más 135, pero quiere decir que va a ser de 135 hasta 160, que es el siguiente rango, que ya va a tener un código color rojo. Pero ahí no hay que confundirnos. Como por ejemplo, puede pasar eso que comenta Adrián, que te digan, ¿sabes qué? El fabricante nada más tiene un rociador de 155 y tú estás marcando uno de 165. Bueno, ok, está bien, porque se encuentra dentro del rango de activación para un rociador de temperatura ordinaria. Por ejemplo, aquí vemos varias porciones de fichas técnicas de rociadores en donde se muestran las diferentes temperaturas que puedes elegir. Tenemos 135, 155 para una temperatura ordinaria, en donde se espera una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit. Y si vemos acá, nos dice que tiene un rango de temperatura de 165. Hay una ligera diferencia, pero de cualquier manera sigue estando dentro del rango marcado por NFPA y por FM para un rociador de temperatura ordinaria. Aquí aquí lo quería mostrar porque este pedazo de ficha técnica es de un rociador de link metálico. Entonces, por eso aquí en el código de color te dice sin pintar, como lo vimos en la tabla de NFPA. No sé si hasta ahora tienes algún comentario o haya alguna pregunta. No hay comentarios ahorita al momento. Ok. Bueno, este es un tema
cortito, pero muy importante. Y sí está un poco, al momento de hacerlo, como que sí te puede llegar a confundir al momento de seleccionar la temperatura, porque necesitas ver la temperatura de la ciudad, la temperatura que se espera en el edificio, y entonces definir el rango de temperatura de tu rociador. Como vemos aquí, y como ya lo repetimos, la temperatura del rociador es definida por la temperatura máxima encubierta, y también es importante considerar la clasificación del riesgo a proteger o si está cerca de fuentes de calor. Ahí existen esas excepciones. También la temperatura del bulbo va a estar con un código de color en base a las tablas que vimos en las normas. Y este líquido, muchos nos preguntamos realmente qué es. Los fabricantes no te lo dicen, pero las normas te dan una guía de lo que es. Y está compuesto por diferentes sustancias que son muchas veces propiedad de la marca, que estas funcionan diferente dependiendo de la temperatura que se va a alcanzar. Y sería todo de mi parte. No sé si les gustaría agregar algo más o si tienen alguna pregunta. Vamos a esperar a ver si tienen alguna otra pregunta. Y como comentabas en el punto 1, que dice que la temperatura del rociador será definida por la temperatura ambiente máxima esperada en la cubierta. Ahí también hay que poner atención porque, por ejemplo, puede ser aquí en Mexicali, pero el área está refrigerada o si está, depende si es aire acondicionado, si es área refrigerada o incluso hasta unos congeladores, ¿no? Así Influyen en la selección, o si va a ser nada más la pura estructura sin aislante siquiera y no hay aire acondicionado, pues hay que seleccionar otro de temperatura más alta. Por ejemplo, en lugares donde hace mucho frío y hay calefacción, pues aquí en Mexicali, pues ya sabemos que no se ocupa mucho, ¿no? Pero ponen, por ejemplo, en los andenes, en el área de andenes, ponen calentones o calefacciones de gas o eléctricas, de resistencia eléctrica o de gas. Entonces, pues la temperatura del ambiente puede tener un cierto valor, pero las que estén alrededor, por ejemplo, de esa fuente de calor que es la que menciona ahí, tendrían que ser una temperatura superior o intermedia, ¿no? Que es el mismo caso, por ejemplo, para los tragaluces. Así es. Que tendrías que agarrar una temperatura superior o intermedia, porque es una fuente de calor, ¿no? Por ahí lo mencionabas. Bueno, aquí se menciona en la en el norma punto número 1. también te menciona que si definitivamente se desconoce la temperatura esperada en cubierta, es necesario medirla por un número de días, pues Para con una sacar un promedio, ¿verdad? operación como siempre la tienes diaria, y entonces ya teniendo esa temperatura sacas un promedio de la temperatura que se va a tener. Sí, sí, es correcto. Y pues pareciera ser un tema menor esto, pero ya a la hora de ejecutar una instalación, si no se tienen las bases o los fundamentos, pues puede llegar a complicarse, ¿no? La selección, porque puede variar. Es una mala selección de agarrar un rociador de temperatura intermedia o temperatura ordinaria, ¿no? Si varías ahí poquito o de más. Así es, como comentarían, lo que podría pasar es que o el rociador se activa antes o tarde muchísimo en activarse. Entonces, por eso es tan importante el seleccionar de manera correcta el rociador en tu área, en toda tu instalación. Porque puede nunca activarse o activarse falsamente porque se acerca a lo mejor de algo que tiene una temperatura un poco más alta. Así es. Y pues ese es el tema, ¿no? Depende de cada fabricante, como mencionaste, pues tiene su temperatura específica y lo que sí es que pues no se pueden combinar, ¿no? En una sola área. Diferentes marcas. Pues no sé si quieres agregar algo más. De mi parte es todo. No sé si haya preguntas o algo. No hay preguntas aquí en el Facebook y tampoco acá en Zoom. Ok, pues de cualquier manera les volvemos a mencionar, si hay preguntas pueden de cualquier manera ponerlas en la publicación en Facebook y nosotros con mucho gusto los contestamos. Así es. Vamos a la También, publicidad. pues, ¿vale? Vamos a la publicidad. Sí,
Muchas gracias por su atención. a los anuncios. Así es. Ok, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Baja Design Engineering, en el canal de YouTube tenemos mucha información de valor, ahí se pueden suscribir gratuitamente como BDTV Channel, en WordPress como Baja Design Engineering Blog, en Twitter, no, en Instagram como Baja Design, en Twitter como Baja Design y en LinkedIn también como Baja Design Engineering, ¿no? Ahí nos pueden Sí, seguir, nos dan un like, un comentario o suscríbanse a las diferentes plataformas para que les lleguen notificaciones. sí. Hay que también recordar que en YouTube no solo tenemos las pláticas que hemos tenido en Facebook, sino que hay videos varios de interés sobre contraincendio. Así es, y también tenemos la lista del día de mañana que Facebook Live nos toca. Mañana es tipos de tuberías subterráneas. Así es, lo estará impartiendo el ingeniero Alberto Quiñones. El día siguiente, ventilación en cuarto de bombas por Daniel Reyes, pintado de rociadores en chapetones, Adriana Gallegos, ¿afecta o no afecta? Y el webinar de NFPA 30B, también esto va a ser muy interesante, es de ¿qué? Líquidos flamables o aerosoles. Sí. Será impartido por el ingeniero Eduardo López. Y pues ya. Muy bien, entonces los esperamos el día de mañana. Así es, muchas gracias, Cas. Gracias. Bye bye.